Y pues todos, entonces por favor, pues vamos a recibir, obviamente a quien todos venimos a ver, que es al ingeniero Villalobos. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubí. ¿Cómo han estado? Aquí, qué bueno que Gracias. estamos ahorita Bienvenido, ingeniero. reunidos. Muchas gracias, Rubí, muy amable. Y vamos a iniciarnos la plática para poder ya entrar un poco más en materia. Mi nombre es Ernesto Villalobos, soy ingeniero químico y hace alrededor de 4 años ingresé a este mundo del CBD buscando salud. La realidad es que he tenido desde hace muchos años una artritis reumatoide degenerativa muy agresiva y esto me llevó a buscar muchos métodos para poder llevar a cabo el control de la misma artritis. La artritis es una enfermedad incurable y hay que pues, soportarla y convivir con ella. Y hace 4 años que encontré al CBD, tuve oportunidad de tener un cambio en mi calidad de vida. Y esto me hizo realmente entrar en materia, o sea, dedicarme prácticamente al estudio del CBD desde el punto de vista de un ingeniero químico, no de un médico. Entonces, la terminología que yo utilizo aquí en mis pláticas pues no son médicas, no tengo el conocimiento de un médico, pero sí tengo ya muchos conocimientos sobre lo que viene siendo el CBD, que es precisamente lo que quiero participarles a ustedes. No se trata de dar puntos de vista de un doctor, porque no lo soy, pero sí del punto de vista de lo que hace el CBD, de los muchos beneficios terapéuticos que tiene el CBD y todo lo que viene siendo la cannabis medicinal. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuestión de los padecimientos neurológicos. Permítame, voy a acomodar un poco la pantalla porque aquí aparentemente, aquí está, se nos pasó. Eso es la idea de tener toda la pantalla cubierta. Entonces, en el caso de los padecimientos neurológicos, o bien puede ser, llámese traumas, o puede ser, o trastornos, más bien dicho, trastornos neurológicos, es importante mencionar que hemos platicado de ellos en varias ocasiones a través de estos casi 3 años de llevar a cabo estas pláticas semanales, y hemos tratado diferentes aspectos de muchas enfermedades o muchos traumas o muchos trastornos neurológicos y en los que el CBD actúa. El día de hoy vamos a hablar específicamente en forma genérica, o sea, no se trata de puntualizar en un solo punto, en una situación de un solo padecimiento, de un solo tratamiento o de un solo trastorno, sino que vamos a hablar en forma más genérica. Permítame, estoy tratando de acomodar para poder hacer el cambio de Fimina. Vamos primero a definir qué viene siendo el trastorno neurológico. El trastorno neurológico viene siendo, son afecciones del sistema nervioso central y periférico, o sea, son los dos sistemas, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular y los músculos. Estamos hablando ya de una situación de donde vamos a establecer qué es lo que sucede, por qué en alguna forma pueden fallar, cuáles son las causas más generales en las que pueda llevar a cabo, se pueda generar un trastorno. Permítame. Eso es. En el caso del sistema nervioso central estamos tomando en cuenta al cerebro y a la médula espinal, que es básicamente lo que compone el sistema nervioso central, obviamente con sus ramificaciones, y al sistema nervioso periférico, que son las ramificaciones de todos los nervios, desde la médula espinal a todo el cuerpo. Eso es básicamente lo que podemos hablar de los dos sistemas. Pero la unidad básica en la cual nosotros nos basamos viene siendo la neurona, que es una célula nerviosa, de que está constituida. Aquí vemos un diagrama de cómo está constituida. Está constituida por un núcleo, el cual tiene a su alrededor dendritas, que son las que van a recibir las órdenes de otra neurona, son los receptores prácticamente, y luego tiene un bastón que viene siendo la parte del nervio, o el axón, que es largo, puede ser tan largo hasta, se supone que incluso neuronas arriba de varios centímetros, puede llegar incluso a 1 metro, según he estudiado, pero no necesariamente pues son todas así. Definitivamente este viene siendo el nervio, y esto viene siendo, lo que vemos color rosa, viene siendo la capa de mielina que se cubre para proteger al nervio. Esto lo hemos escuchado mucho cuando hablamos de esclerosis múltiple, cuando por el subsistema de un problema autoinmune se ataca la capa de mielina y se desprotege al nervio. Y aquí es donde precisamente, aprovechando el tema, es que cuando el CBD
ayudan mucho a formarse, a proteger al nervio y a tratar de reparar esa parte que fue afectada, provocando la secreción de mielina. Aquí actúan también mucho las células gliales. Pero en fin, aquí viene el impulso. Aquí hay un impulso, primero hay un impulso eléctrico, después viene siendo ya un impulso químico, el cual se traslada precisamente hasta llegar a la parte final de lo que es el nervio, de los axones. Y en esta parte es donde se genera la emisión precisamente de lo que viene siendo la orden o la transmisión de la señal hacia otra neurona. Es decir, aquí tenemos otra de dendritas donde va a haber otra neurona y así sucesivamente viene siendo la comunicación neuronal. Se supone, según los estudiosos, los científicos, que hay más de 100.000 millones de neuronas en nuestro organismo. Ya mencioné cómo son. Ahora, cada neurona tiene, bueno, hay grupos de neuronas que tienen diferentes tipos de actividades de acuerdo al lugar donde se encuentren, y eso obviamente hace que su comportamiento sea diferente en cuanto a la comunicación. Pero eso es básicamente la unidad que podemos decir, en la que nos podemos basar, que es la neurotransmisión. Los padecimientos o trastornos neurológicos son eventos imprevistos. Esto es muy importante porque es parte de lo que hablamos de si se pueden prevenir un derrame cerebral. Son eventos imprevistos totalmente, aunque es posible en muchos casos poder evitarlos. O sea, no prevenirlos en sí, sino también evitarlos cuando llevamos una disciplina de vida. Y en ese sentido es muy importante considerar la disciplina de vida porque realmente vivimos una vida demasiado aprisa, demasiado complicada, conflictiva, en la que en alguna forma siempre estamos tensos, llenos de problemas, no comemos lo adecuado, en fin, es una indisciplina ya sistemática en la forma en que estamos viviendo. No hacemos el ejercicio adecuado, la alimentación no es la adecuada, comemos lo que nos gusta, no lo que nos hace falta, no descansamos y sabemos que el descansar es parte importante de pues del mantenimiento de nuestro organismo. Es cuando las hormonas, las enzimas metabólicas van a ayudar a hacer el mantenimiento de nuestros órganos, y al saltarnos el descanso, al saltarnos el dormir bien, hace precisamente, va a propiciar a que tengamos trastornos de otro tipo, en enfermedades que en conjunto, poco a poco nos van a llevar a un trastorno neurológico, a un problema neurológico. El peso correcto. ¿Cuántas veces tenemos un sobrepeso precisamente por la forma en que comemos, por la forma de la vida que llevamos, por el sedentarismo que estamos viviendo, ya actualmente con esta tecnología donde es muy poco lo que nos movemos? Entonces, toda esta situación hace que tengamos también problemas de tipo neurológico. Entonces, tenemos que manejar el estrés. Todo esto nos provoca un estrés. Entonces, el estrés que nos va a provocar, pues el cortisol arriba, problemas a veces de ansiedad, de depresivos, el insomnio, y es una cadena, viene siendo un círculo vicioso que vamos propiciando poco a poco, y en efecto, el efecto que vamos a tener es problemas de tipo neurológico. Ahora, es muy importante el chequeo médico. Eso es básico precisamente para estar monitoreando cualquier variación que tengamos de nuestro organismo. Y hay una situación muy importante, el conocer nuestras debilidades. ¿A qué me refiero en esto? Es que cuando tenemos una propensión por familia a alguna disponibilidad, alguna situación digamos, que en mi familia ha habido muchas personas con con epilepsia o bien con problemas de Alzheimer. O sea, si hay algo genético ahí, es importante saberlo para poder estar preparado y estar checando con el médico para ir viendo si hay alguna sintomatología para poder prevenirlo. Aquí es donde viene siendo la prevención. Ahora, es muy importante todo esto, aparte de conocer nuestras debilidades, es la actividad que tengamos a nivel intelectual. Hay que estar activo intelectualmente, o sea, estar leyendo, estar estudiando, porque recordemos que órgano que no se usa se atrofia. Y si al cerebro no lo ejercitamos, no le damos trabajo, realmente no tenemos oportunidad de que las neuronas se vayan desarrollando como deben ser. La parte cognitiva es muy importante en nosotros, y cuando la abandonamos, entonces es precisamente cuando empiezan a surgir otras circunstancias, como puede ser se vaya eliminando poco a poco la dopamina, entonces empezamos a envejecer rápidamente, viene la posibilidad de Alzheimer, en fin, tenemos que estar siempre en una actitud de estudio, de estar leyendo algo, de tener nuestra mente activa. Ok, no vamos a estudiar, pero tenemos que leer, tenemos que estar manejando una actividad neuronal a fuerzas. Y además potenciar las relaciones sociales. Esto es muy importante.
¿Qué significa? La socialización significa que en la medida que más socialicemos, más comunicaciones tenemos, hay mayor movimiento neuronal en nuestro cerebro, hay manera de que siempre tengamos un equilibrio en nuestra comunicación. Por eso es tan importante siempre estar en un medio social o con la familia o con los amigos, pero siempre estar en la medida que nos aislamos, es en la medida que vamos poco a poco cayendo en problemas que en un futuro pueden ser neurológicos, puede ser la misma ansiedad, alguna depresión, en fin. Ahora bien, existen más de 600 trastornos neurológicos, es decir, de los que hemos visto hay más de 600 trastornos neurológicos. No voy a hablar de todo, o sea, sería imposible hablar de todo eso. No soy un neurólogo que pueda tener la capacidad para estar viendo todo este tipo de cosas. Estamos tocando puntos muy importantes o las principales más o menos para poder mencionar algunos. Por ejemplo, los degenerativos como el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, de vasos sanguíneos, cuando es problemas de vasos sanguíneos como son los derrames cerebrales, los desarrollos disfuncionales del sistema nervioso como la espina bífida, lesiones de cerebro o médula espinal, la parte convulsiva como las epilepsias y no necesariamente la epilepsia también, sino también hay muchas otras trastornos que también tienen convulsiones. Hablar de tumores cerebrales, de THDA, o sea, que es el trastorno de hiperactividad y de atención, el trastorno el trastorno de autismo, el espectro autista, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, las infecciones por meningitis, en fin, son muchos los que podemos ir mencionando de los problemas de trastornos neurológicos. Sin embargo, la idea de saber cada uno de ellos, cómo se genera, de dónde procede, sería también muy difícil juntarlos en una sola plática. Sin embargo, aquí hemos estado estudiando y hemos encontrado estas fases donde podemos decir que pueden ser causas probables que tengamos un trastorno neurológico. Puede ser la genética, hay algo de herencia, algún gen que haya equivocado, un cromosoma que está mal distribuido, de tal manera que entonces ahí se genera un problema genético. La edad misma, cuando estamos entre mayor sea la edad, hemos visto que pues viene la demencia, vienen algunas situaciones de incapacidad, especialmente por Parkinson o misma epilepsia, aunque la epilepsia también es infantil, pero ya en edades más grandes es cuando hay más facilidad de que tengamos algún problema. Ahora bien, la misma edad va a provocar, por la forma en que vivimos, ese tipo de problemas. Por ejemplo, en la edad, pues ya estamos fumando, entonces el tabaco va a propiciarlo, las drogas también, el alcohol, la indisciplina alimenticia que estamos llevando, que en un momento dado, hace un momento platicamos, esa forma de comer que comemos cosas que no nos hacen bien, cosas que queremos, que nos gustan, pero que no nos hacen falta, y al contrario, que nos perjudican. Tenemos un sedentarismo muy marcado, hay una contaminación muy grande que donde quiera que vayamos hay una contaminación tanto del ambiente como del aire incluso, como también de la que estamos comiendo, de lo que bebemos. Son productos tan llenos de sintéticos, que incluso hay carcenígenos, hay productos carcenígenos en ellos que tenemos problemas incluso para poder llevar a cabo una salud, tener siempre salud. ¿Por qué? Porque los alimentos que estamos tomando no siempre son saludables. Y aparte tenemos también problemas de lesiones craneales. Entonces son las principales causas que hemos encontrado donde podemos tener un problema de un trastorno neurológico. Todo tratamiento debe surgir de un diagnóstico, porque vamos a ver qué tratamientos hay. Pues todo tratamiento debe surgir un diagnóstico basado en diferentes estudios realizados al paciente. Ahora, o iniciando con un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico patológico, un diagnóstico etimológico o un diagnóstico funcional que llega al final a eso, ¿no? Un diagnóstico funcional para entonces definir qué es lo que se va a hacer con el paciente y cómo se va a tratar. Esto es hablar, es cuando se da la neurohabilitación y un sinnúmero de terapias y tratamientos para cada padecimiento, medicinas, cirugías, fisioterapia, etcétera. Entonces, no podemos hablar de cuáles serían esas terapias o cuáles esas medicinas, sino lo estoy englobando de cómo es posible que podamos llevar a cabo esto pues a través de esos diagnósticos que se nos den y obedecer precisamente lo que nos diga el médico en cuanto a qué forma vamos a llevar a cabo, aplicar ese diagnóstico para poder llevar a cabo una neurorehabilitación.
Normalmente se tienen este tipo de medicinas, es normal, se agruparon en grupo, en una situación de antidepresivos, ansiolíticos, en fin, porque hay diferentes grados, diferentes tipos. En este caso son antidepresivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, antiepilépticos, neurolépticos, antipsicóticos, psicoestimulantes y dopaminérgicos, y también los hipnóticos. Todo esto son medicinas, son medicamentos que nos van a llevar a cabo a tener un control del problema neurológico que tengamos. Es importante mencionar que no es necesariamente decir que se va a curar, pero sí es un tratamiento que nos permita tener un control de la sintomatología. Y en este caso, aquí es muy importante mencionar la acción del CBD. El CBD, que viene siendo el cannabidiol, tiene una acción terapéutica similar y va a cubrir los aspectos de ser antidepresivo, de ser ansiolítico, de ser antiepiléptico, de ser neurolépticos y antipsicóticos, va a propiciar precisamente a los dopaminérgicos porque va a hacer que se tenga la activación de estas hormonas, de la dopamina. Y entonces todo esto hace que cuando utilizamos el CBD en combinación con este tipo de elementos, puede ser que haya algunas contraposiciones. Por eso es muy importante que el médico esté al tanto de lo que estamos tomando y de lo que queremos tomar del CBD, porque el CBD va a hacer esas funciones. El CBD lo que hace es que no nos da un efecto secundario posterior. Es un efecto secundario muy leve, puede ser adormecimiento, puede ser alguna mareo, algún pequeño dolor de cabeza, pero es muy leve. Sin embargo, los efectos secundarios que tienen este tipo de medicamentos sí son graves. Pueden afectar órganos, incluso pueden ser adictivos. Entonces, por eso es que en la medida que podamos ir cambiando un medicamento alópata por el CBD, en este caso, sería importante y sería benéfico, siempre con la vigilancia de nuestro médico. Porque aquí el CBD lo que hace mucho es, o sea, a través del GABA, que activa el GABA, precisamente el GABA es un inhibidor y va a inhibir muchas acciones que tengamos y eso hace precisamente, por ejemplo, va a disminuir la ansiedad, va a poder que tengamos va a haber menos actividad y entonces puede ser más controlable. Por ejemplo, el CBD al activar la dopamina, al activar a la serotonina y a la anandamida, pues son hormonas que nos dan un comportamiento de tranquilidad, vamos, de paz, y eso es precisamente lo que busca el CBD, un equilibrio, de tal manera que estemos tranquilos, porque lo primero que hace el CBD cuando ingresa en nuestro organismo es que nos da tranquilidad. Eso a los 2-3 días ya sentimos la tranquilidad, sentimos que ya que podemos empezar a dormir bien, y nos da esa situación digamos, de un grado de felicidad que no se tenía antes. Si tenemos dolor, vamos a empezar a sentir que ya empieza a eliminarse el dolor. O sea, hay muchas sintomatologías que el CBD va a empezar a controlar. Ahora bien, ¿qué otras cosas hace el CBD precisamente para el efecto de lo que es los trastornos neurológicos? Estamos hablando de que aumente el flujo sanguíneo en el hipocampo. El hipocampo, pues, es la base de la memoria, es el que maneja mucho la memoria. Y ahí estamos hablando de que al momento que le da un flujo sanguíneo al hipocampo, pues estamos viendo que va a ayudar al Alzheimer, a retener o a evitar que el Alzheimer se haga más potencial, o sea, que crezca. Entonces, estamos hablando de cómo va a hacer esa actividad del CBD en un determinado trastorno. Va a controlar el dolor neuropático, va a disminuir la espasticidad que se da tanto en epilepsias o en la misma esclerosis múltiple y en tantos otros trastornos donde se tiene esa espasticidad. Reduce los espasmos, elimina las convulsiones, porque no tan solo la epilepsia tiene convulsiones, hay muchas más que lo tienen, y puede combinar, puede precisamente evitar esa convulsión. Y aquí es donde viene la parte importante, como tiene cierto control con el glutamato, al momento de inhibirlo va a haber esa acción de controlar esas convulsiones. Aparte, va a eliminar la ansiedad o controla la ansiedad por ser un ansiolítico muy importante debido a que, como mencioné hace un momento, va a propiciar la actividad de la dopamina, la serotonina, la anandamida, que esa precisamente nos eliminan esa ansiedad. Ayuda en la distonia, en esa situación muscular, controla la depresión, precisamente por las hormonas que acabo de mencionar. Es neurogénico porque hace que se generen nuevas células, eso es ya comprobado. Todo esto que estamos hablando tiene un soporte científico que al final de esta plática voy a dar las fuentes, pero no estoy hablando únicamente por lo que he estudiado en función de
de anecdótico, sino que tiene una base también más científica. Es antiemético, eso se comprueba mucho en las situaciones de... Es analgésico, no me lo salté, porque incluso la Organización Mundial de la Salud en octubre de 2018 ya autorizó el uso de lo que viene siendo el CBD para todos los eventos deportivos a nivel mundial para tratamiento de la inflamación y del dolor. O sea, es antiinflamatorio y es un buen analgésico. Aparte de eso, es antiemético, eso lo vemos mucho, ya comprobado en cuestiones de tratamiento para el cáncer, como es la quimioterapia o radioterapia, donde no pueden comer porque todo lo vomitan. En cambio, con el CBD sí pueden comer y pueden retener el alimento. Es antioxidante, esto es muy importante, sobre todo en el aspecto neurológico, porque sabemos que se producen los radicales libres y sobre todo en las cuestiones de demencia o de Alzheimer, que esos radicales libres que se generan, pues forma poco a poco esta placa beta-amiloide que es la que va acabando la dopamina, y acabando la dopamina, pues viene la demencia, viene el Alzheimer. Entonces, como se dan cuenta, el CBD en alguna forma va interviniendo en cada una de estas acciones que nos permitan tener un control de la sintomatología. Esto lo hace el CBD a través del sistema endocannabinoide, que es muy importante mencionarlo, porque si no, no haría nada si no existiera el sistema endocannabinoide. Y es el sistema doceavo de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, el cual fue creado desde que nacemos, desde siempre hemos tenido el sistema como cualquier otro sistema, respiratorio, circulatorio, en fin. Y tiene la función del sistema endocannabinoide es llevarnos al equilibrio, a la homeostasis. Y el resultado de esto es que a través de que entra el CBD, va a reforzar la acción del sistema endocannabinoide para poder llegar a la homeostasis. Y el sistema endocannabinoide es el sistema con mayor número de receptores en todo nuestro cuerpo. De allí precisamente, cuando entra el CBD, hace una función multiterapéutica en todo nuestro organismo. Y va a contribuir también el sistema endocannabinoide, contribuye en la coordinación de los demás sistemas. Eso es lo que se ha descubierto desde hace 31 años que se descubrió el sistema endocannabinoide. A través de los años se ha ido descubriendo poco a poco todo este tipo de beneficios que tiene el sistema endocannabinoide. Al ser el sistema endocannabinoide un sistema de neurotransmisión a través de la activación de los endocannabinoides, y estos a su vez activan a los más de 70,000 enzimas que tenemos, de 3 clases, y subdivididas en 6 grupos, además de 65 tipos de hormonas y un sinfín de receptores. Podemos decir que es el internet de nuestro organismo, es como la fibra óptica. Muchas sustancias, alimentos y plantas activan algún endocannabinoide, parcialmente obviamente lo van a activar, y parcialmente activan el sistema endocannabinoide, pero son los fitocannabinoides como el CBD y su séquito quien activa en forma total el sistema endocannabinoide. De ahí precisamente viene la ventaja del uso del CBD o la cannabis medicinal. El sistema endocannabinoide está constituido, ya lo he mencionado en muchas pláticas, para las personas que acaban de entrar por primera vez voy a explicarlo. Tiene tres grupos, que son los receptores, que es el CB1 y el CB2. Actualmente hay otros receptores que se han descubierto como el GPR55 y sigue una lista de receptores que hace poco se descubrieron que todavía están en fase de investigación. Pero hablando del CB1 y el CB2 son los principales, que son como la cerradura, que ahorita les voy a explicar más a fondo, y donde el 33% de esos receptores son CB1 y van al sistema nervioso central. Y aparte están en todo nuestro organismo en pequeñas cantidades. Y el CB2 va al sistema nervioso periférico y también al sistema inmune y a todo el resto de nuestro organismo en pequeñas proporciones. Aparte tenemos los endocannabinoides, que vienen siendo hormonas que nosotros mismos generamos, que creamos nosotros, sintetizamos nosotros, y por eso se les llama endocannabinoides, como es la anandamida, que le llaman la hormona del amor, está el 2-AG, la OEA, el NADA, el 2-AGE, o sea, son nombres que se le han dado a este tipo de endocannabinoides que son los que van a hacer que actúe los receptores o que se activen. Y aparte están las enzimas, como la hidrolasa o lipasa, que son enzimas que van a controlar, a modular la acción de los endocannabinoides. Tomando en cuenta esta forma en que vimos al sistema endocannabinoide, quisiera explicar que el CBD va a activar al CB1, que se encuentra básicamente en el círculo verde que viene siendo el sistema nervioso central. Y el CB2 se encuentra en el sistema nervioso periférico, pero en forma
en su totalidad, no en una parte, sino en todo lo que es de nuestro cuerpo, donde hay un receptor CB1, va a ser activado por el CBD o un CB2. El CBD va de forma integral a todo nuestro cuerpo, eso es muy importante este concepto. O sea, no va a una parte, sino va todo en forma integral a todo nuestro cuerpo, porque en todo nuestro cuerpo se encuentra el sistema endocannabinoide. Un medicamento va a una parte definida donde se dirige para llevar a cabo su efecto terapéutico, y en cambio el CBD es a todo el cuerpo. Incluso en el caso específico de cuando hablamos de lo que es la cannabis medicinal, que es una planta milenaria, o sea, es de uso ya tiene más de 7, 8 mil años que el ser humano lo utiliza, comprobado con vestigios que se han encontrado. Entonces, es una planta que ha sido medicinal para toda la humanidad, y en la actualidad, a raíz de hace un siglo, de hace 80 años aproximadamente, que ya se tiene una investigación más profunda, se ha encontrado la separación de estos fitocannabinoides y se ha encontrado la importancia del sistema digestivo en el sistema neuronal, o sea, todo lo que viene siendo la parte del sistema nervioso. ¿Por qué razón? Porque se encontró que, digamos, el 80% de la serotonina que se produce, la produce el intestino delgado. También se produce también en el sistema digestivo la dopamina, el glutamato, la norepinefrina y el óxido nítrico. Son sustancias que se encuentran en el sistema digestivo y que van a contribuir en la comunicación con el sistema nervioso, con el cerebro. De hecho, se le dice que nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro. Y de allí precisamente nace esa neurocomunicación a través del sistema del nervio vago, el cual ustedes lo habrán comprobado cuando tenemos porque tenemos la cita con la novia o el novio, pues no, ni hambre tenemos, o sea, el digestivo ya nos está afectando, o bien que tenemos un problemón grave y nos da diarrea, o sea, siempre está comunicado. Precisamente por esa razón, entonces, es importantísimo el sistema digestivo, la alimentación, la nutrición adecuada para tener una salud neuronal también adecuada. Entonces, está ligado uno con otro, pero no es tan solo el cerebro, sino es todo ese sistema que tenemos del sistema endocannabinoide a través del sistema digestivo y el sistema neuronal. Esa comunicación, esa neurocomunicación. Cuando entre el CBD a nuestro organismo, va a entrar no tan solo el CBD, puede entrar el CBD aislado, va a entrar y va a hacer algunas funciones terapéuticas. Cuando entra el CBD con amplio espectro, entra ya sin el THC, va también a tener muchas funciones terapéuticas, pero cuando entra el full spectrum, que entre todo el séquito del CBD, que está compuesto por 21 flavonoides, 11 terpenos, 8 cannabinoides de la familia del CBD y 5 de la familia del THC, entonces, pero el THC va a entrar en una proporción del menos del 3%, menos del 0.3%. Entonces, es una pequeña parte que va a entrar el THC, pero es muy necesario, porque cuando entra el CBD a través del sistema endocannabinoide a nuestro organismo, el resultado es que se va a activar todos los receptores CB1 y CB2. Y es muy importante el THC porque el THC tiene una gran afinidad por el CB1. Y es que entrando el CB1 abre la llave para de esa manera que entre el CBD e invade todo nuestro organismo, todo el sistema endocannabinoide. Si entra aislado el CBD, no va a activar a los receptores CB1 en la misma forma. Por eso es muy importante que entre con todo su séquito. Ahora bien, si aquí tenemos más o menos explicado un diagrama de cómo podemos explicar el funcionamiento del sistema endocannabinoide, el cuerpo humano va a mandar una señal en alguna forma para que de esta manera los endocannabinoides se activen. O sea, que a través del sistema límbico, que es una serie de glándulas, pues hay un enojo o un dolor o un problema, entonces el sistema límbico va a dar una respuesta, el cerebro da una respuesta a través del sistema límbico para que el sistema endocannabinoide actúe y va a activar a los endocannabinoides. Inmediatamente se van a activar los endocannabinoides. Esos endocannabinoides van a actuar, van a abrir, precisamente lo que se menciona mucho, los endocannabinoides van a abrir la cerradura que viene siendo el CB1 y el CB2. O sea, viene siendo los endocannabinoides, viene siendo una llave donde van a abrir la cerradura del CB1 y el CB2, de todos los receptores. Y atrás de los receptores es como la cerradura de una puerta, se abre un mundo de posibilidades donde están los neurotransmisores, como la anandamida, como el 2-AG, como todos los que mencioné hace un momento, que son los que van a moverse, van a activarse para poder hacer una serie de combinaciones y activaciones, millones de ellas, con cadenas hormonales, con cadenas enzimáticas y con receptores para llevar a nuestro organismo a la homeostasis, al equilibrio.
Ese es el funcionamiento normal del sistema endocannabinoide. Pero ¿qué sucede? Cuando por alguna razón el sistema endocannabinoide no funciona bien, hay una falla, hay una enfermedad, ya es una edad muy avanzada, en fin. Entonces es cuando entra de refuerzo el CBD. El CBD va a entrar de refuerzo para reforzar a los endocannabinoides y hacer que se reactiven los receptores para que a su vez se establezca otra vez el mecanismo que estamos explicando. Entonces aquí es donde viene precisamente lo importante, que el CBD va a entrar en nuestro sistema endocannabinoide y va a hacer que todo el sistema endocannabinoide se active. Entonces, si vamos a tener un efecto terapéutico de, digamos, que se controla la glucosa, no quiere decir que el CBD controla la glucosa, que el CBD a través del sistema endocannabinoide activa los endocannabinoides adecuados para que la insulina se produzca en la medida adecuada y tengamos un control de la glucosa. Eso se explica por qué es multiterapéutico, por qué si yo lo tomo para el dolor de cabeza me va a ayudar para el dolor de la rodilla o me va a ayudar para la fibromialgia, en fin, cambia, o sea, es una forma de ver cómo actúa el CBD en todo nuestro organismo. Y hablo del CBD como en toda la cannabis medicinal. Ahora bien, aquí hay una comparativa que quise tratar de hacer con el fin de dar una explicación un poco más amplia de esto. Con CBD aumenta el flujo sanguíneo en el hipocampo. Estamos hablando ya que va a ayudar mucho al Alzheimer, puede ayudar a otro tipo, a una epilepsia, puede también tener efectos positivos en el hipocampo precisamente para algún otro trastorno neurológico. Va a controlar el neuropático, también va en alguna enfermedad va a ayudar. Y entonces aquí vamos viendo cómo la acción que tiene el CBD va a ayudar a esos trastornos neurológicos para que tengan una actividad distinta, que su sintomatología sea controlada y podamos, digamos, que la epilepsia se ha llegado al punto de que tengamos, que ya se eliminen todo lo que viene siendo todos sus males, toda esa combinación de espasmos, incluso de privaciones, que se priva a la persona a través de los ataques que le dan. Entonces, sí es muy importante saber cómo va a actuar el CBD en cada uno de ellos, pero sería muy extenso explicar cada uno de ellos. Entonces, ya incluso hemos tenido pláticas, como mencioné en un principio, del Alzheimer, donde hemos hablado una hora del Alzheimer, como lo que estamos hablando ahorita, el CBD y el Alzheimer. Hemos hablado del CBD y el Parkinson, hemos hablado del CBD y la epilepsia, del trastorno de hiperactividad y déficit de atención, del espectro autista, de esclerosis múltiple, en fin, y muchas más problemas o muchos más traumas o trastornos neurológicos en las que hemos tratado la relación del CBD con ellos. Entonces, en este caso únicamente estamos reuniendo esa información para que se den cuenta que sí hay una correlación del CBD con cada uno de estos trastornos, los cuales van a llevar al punto de tener un control de la sintomatología. Van a dar una calidad de vida a la persona y a los familiares de esa persona. Aquí voy a explicar algo tomé como ejemplo 4 trastornos. El Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer, ¿qué lo causa? Genéticamente hablan que eso es un solo gen que se tiene en el cromosoma 21 o en el 14 o en el 1. Se menciona como una probabilidad, aún sigue en investigación, pero hay una probabilidad. Ahí se piensa que ahí también es hereditario. Según los científicos manejan un 7 a 9% de que pueda ser hereditario. Pero el 93% menciona que son por la alimentación. O sea, el 93% de por qué pueda surgir un Alzheimer, últimamente, estamos hablando de los últimos 4 años, han definido que es mucho de la alimentación, porque esa alimentación propicia dentro del cerebro una inflamación continua y constante. Incluso muchos científicos le llaman una diabetes tipo 3, donde hay una inflamación del cerebro y eso va provocando que se vaya eliminando la dopamina, que se produzca la placa beta-amiloide y eso automáticamente vamos invadiendo el cerebro, vamos muriendo parte del cerebro, se va muriendo parte del cerebro. Entonces es muy importante esta situación de la alimentación y vuelvo a insistir en ella, no tan solo para el Alzheimer, sino para todos los problemas neuronales, la alimentación es básica. Es sumamente importante, es determinante. Es más, es muy importante tener un médico de cabecera e igual de importante es tener un doctor, un nutriólogo que nos dirija nuestra alimentación, que nos diga lo que nuestro cuerpo requiera, no lo que nos guste.
Una situación muy importante también que la causa es la pérdida de aceticolina, que la aceticolina es la que va a propiciar que tengamos una pues la mayor cantidad de dopamina y entonces obviamente disminuye la dopamina. Entonces, ¿qué hace el CBD? Promueve la neurogénesis, o sea, va a provocar que tengamos nuevas neuronas, o sea, genera nuevas células, disminuye la inflamación cerebral, que es la que estamos mencionando por la alimentación, es neuroprotector, sobre todo precisamente protege para que no se generen las placas beta amiloides y como es un antioxidante fuerte hace que se vayan eliminando. Activa la aceticolina, activa la dopamina y obviamente, como mencioné hace un momento, facilita el riego sanguíneo en el hipotálamo. Esto ayuda precisamente al aspecto de la memoria, para que esa manera se olvide menos, o sea, se retenga más. En este caso, en forma genérica, es cómo actúa el CBD. Y esto lo hemos comprobado en muchas personas que va a ayudarlas precisamente a tener una mejor calidad de vida, no tan solo de la persona, sino la familia. Cuando hablamos de epilepsia, pues hablamos de que también pues, hay una información genética, que hay una cierta fase genética, ahí puede ser un traumatismo cerebral, puede ser anomalías cerebrales que se puedan generar, infecciones, lesiones prenatales, que también es muy común, o trastornos durante el desarrollo. Esto es una forma de ver cómo se origina o cuál es la posible causa de la epilepsia. Ahora, ¿qué hace el CBD? Pues nuevamente, porque es un neuroprotector, porque va a proteger al nervio, es neurogénico, va a ayudar a que se reponga lo que se dañó, es anticonvulsivo, es decir, precisamente se mencionó hace un momento que maneja para evitar las convulsiones, se ha dado el caso y es muy notorio que por parte de Estados Unidos, la FDA, en el año 2003 se registró la primer patente de uso médico o uso medicinal del CBD y lo registró el gobierno de Estados Unidos para su departamento de salud. Y posterior a años, creo que en el 2008, se registra el primer medicamento con CBD en Estados Unidos ante la FDA para utilizarlo en la epilepsia infantil. Entonces, si se dan cuenta, entonces el CBD está actuando ahí, ya está probado, ya científicamente definido como que va a ayudar a eliminar o a controlar, no eliminar, a controlar la epilepsia. Ahí se incrementa la anonimidad, que es una de unas situaciones importantísimas para que tengamos un mejor control de la epilepsia. Es ansiolítico y es antidepresivo porque eso ayuda precisamente a que no tengan, que no se propicien esos ataques de convulsivos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vi al último hace poco y que a través de un médico que estuve practicando con él me decía que se dedica a esto precisamente, me decía que ya se controla muy bien, una vez que tengan CBD, se controla muy bien el sueño y la vigilia de la persona con epilepsia, o sea, se elimina el insomnio. Y aparte se mantienen alertas, pero aparte con conocimiento, son alertas cognitivos, o sea, están activos mentalmente y aparte con capacidad para conocer, estudiar y aprender. Y aparte, generalmente la cuestión de las personas con epilepsia tienen problemas digestivos, sobre todo en el sentido de evacuación. En el caso de cuando toman CBD se evita el problema. Hay una fluidez, hay una respuesta muy positiva de toda la microbioma para de esa manera tener una muy buena digestión. Y la espasticidad, eso también es muy importante porque hay epilepsias que no se mueven y hay otras que tienen la convulsión. Bueno, pues la espasticidad también la domina, el CBD elimina esa espasticidad y hace que tengamos una normalidad en nuestros músculos y en nuestras extremidades. Otro viene siendo los derrames cerebrales, que era un punto del tema del día de hoy, que si se pueden prever, se pueden prevenir en función de como dije hace un momento, la disciplina de vida que llevemos. Y ya mencioné cuáles son los factores importantes. Pero también hablando de las causas de un derrame cerebral, que puede ser isquémicos o hemorrágicos. El isquémico es cuando se nos tapa precisamente alguna arteria o una vena, o hemorrágico es cuando se rompe, entonces hay una hemorragia en el cerebro. Entonces, ¿cuáles son las causas? Puede ser el colesterol, porque ya está demasiado tapada la arteria, o bien puede ser los trombos, puede ser el estrés, precisamente el estrés que nos hace, que estamos con un estrés continuo, estamos con un cortisol continuo, estamos con una producción de glucosa continua, hay una inflamación continua y obviamente también hay un descontrol hormonal. Entonces eso nos va a generar precisamente que nos venga pueda tener un problema
ya sea isquémico o hemorrágico. El sedentarismo, esa situación que precisamente también es descontrol hormonal, porque no propiciamos a que tengamos una mejor circulación, a que tengamos unos mejores factores de salud en nuestro cuerpo, y el sedentarismo poco a poco nos va generando la obesidad. Y la obesidad sabemos que nos genera el colesterol y es una cadena, es un círculo que tenemos que romper. Pero esas son las causas que hemos encontrado que son más probables. Ahora, ¿qué hace el CBD? Reduce efectos secundarios. Cuando ya se tiene, que se tuvo el derrame y se trata, si la persona tomaba CBD y sigue tomando CBD, va a reducir cantidad los efectos secundarios. ¿Por qué razón? Porque precisamente su factor antioxidante va a hacer que los radicales libres, que son los que causan mucho daño dentro de un derrame, se vayan eliminando. Entonces no genera ese daño. Es neuroprotector porque inmediatamente va a proteger los nervios. Vasodilatador porque va a permitir nuevamente el flujo sanguíneo para que haya más oxigenación en la parte dañada. Y aparte neurogénico, va a ayudar a la reparación de las células que se dañaron, las neuronas, y reactiva la neurotransmisión. O sea, busca la manera de que nuevamente se reactiva la neurotransmisión, que no se quede inactiva o incomunicada esa parte dañada. Entonces, precisamente por eso el CBD hace que se reduzcan los efectos secundarios. Esto, lo hemos visto a través de estudios que he revisado, y al final hay unos libros muy interesantes, hay unos artículos muy interesantes que vale la pena ver para que vean cómo ayuda en un derrame cerebral. En el caso del trastorno de espectro autista, ahí viene siendo algo genético la causa. Aquí se ha registrado mucho y se ha encontrado que hay una escasez de ácido fólico, sobre todo en el tercer, cuarto mes en el embarazo, y es cuando puede ser que también sea una causa. También puede ser la edad de los padres, aunque no es totalmente seguro, pero se considera como una probabilidad. Ahora, ¿qué hace el CBD? Pues primero es ansiolítico y antidepresivo. Va a eliminar la ansiedad de la persona, obviamente va a tener oportunidad de poder comunicarse mejor. Va a dar tranquilidad sin sedar, o sea, va a ser activo sin estar sedado. O sea, eso es muy importante porque hay personas que son muy activas dentro del autismo, pero tienen que sedarlos para quitarles actividad, hacerlos tranquilos. No, el CBD los hace tranquilos, pero están activos, están con su mente abierta. Va a activar a la dopamina, que es muy importante, y a la oxitocina. Precisamente por eso hace que el niño autista tenga oportunidad de buscar el afecto, buscar la comunicación con los demás y empieza a socializar. Es precisamente lo que menciono, que me han dicho algunos doctores, dice, controlan el sueño porque ya se les genera un sueño agradable, entonces elimina el insomnio. El aspecto cognitivo les incrementa. A ver, la comunicación, buscan más de comunicarse, no de retraerse. Buscan más la socialización y ya ponen atención en las cosas. Eso es lo que es el resultado de tomar CBD. Insisto, no cura, trata, pero la situación hace que tengamos una mejor calidad de vida y que se tenga un control de la sintomatología. ¿Qué hace el CBD en general, en forma genérica? Activa el sistema endocannabinoide. Eso es lo primero, va a activar al sistema endocannabinoide. Va a fortalecer a los sistemas nerviosos, a todos, va a fortalecerlos. Puede remitir el problema que se tenga, puede retrasarlo, puede detenerlo, puede prevenirlo. Pero en todos los casos va a haber un control de la sintomatología y eso nos va a propiciar una mejor calidad de vida. Obviamente no es adictivo porque no genera ninguna adicción y aparte casi sin efectos secundarios. Quisiera quitar el casi, pero a veces hay un poco de adormecimiento, un pequeño dolor de cabeza, un pequeño efecto secundario, pero es muy, muy leve y por lo tanto podemos hablar de casi sin efectos secundarios. Ahora, obviamente, en la forma en que podamos tomarlo, en la forma en que llevemos a cabo la administración. Si es oral, pues hablamos de un 15% de biodisponibilidad, y entonces ya tomando en cuenta eso, sabemos cómo podemos tomarlo a través de los alimentos o algún jarabe, algunas gotas, en fin. Cuando es sublingual llega a una biodisponibilidad del 35%, es mucho mayor. Por eso generalmente se recomienda la vía sublingual, porque es más controlable y entonces sí podemos tener un poco más de efecto del CBD. Tenemos el tópico, que el tópico realmente es básicamente para efectos locales, ahí no tenemos biodisponibilidad porque no entra el torrente sanguíneo, pero sí hay eventos donde tengamos que un dolor, una inflamación, aplicar el tópico sí nos va a ayudar mucho. El inhalado tiene una biodisponibilidad del 70% y esto se llama una
situación de rescate, es una medicina de rescate porque es cuando tenemos un problema, una ansiedad, mucha ansiedad, o no podemos dormir y tenemos necesidad de dormir. Podemos hablar del inhalado y eso nos ayuda mucho a que en 2-3 minutos empecemos a sentir el efecto de lo que viene siendo la acción terapéutica del CBD. Y si hablamos del supositorio, que tiene un 65% de disponibilidad, eso y el inyectado, que tiene un 100%, ya es un grado médico, es decir, que solamente a través de un tratamiento de internado la persona puede recibir este tipo de tratamientos con estos efectos positivos que acabo de mencionar. Estas son algunas de las referencias que quiero mencionar, que sobre todo de las unas trastornos neurológicos que se tienen. Todas las he sacado de PubMed. PubMed tiene arriba de 600 publicaciones sobre cuestiones de trastornos neurológicos y obviamente no leí todas, o estoy poco a poco leyendo, pero las he encontrado, son muy interesantes y en esa forma basé mi plática para que vean cómo está basado a nivel científico. Obviamente falta mucho por investigar, no está todo dicho, falta mucho, mucho por investigar. Y yo lo estoy viendo desde el punto de vista de un ingeniero químico que trata de conocer más al CBD para poder hacer estas pláticas para todas las personas que en algún momento dado les pueda ayudar y les va a servir. Pues bien, este es otro tipo también de literatura que podemos consultar. Y estamos a la sección de preguntas. Rubí, a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, les recordamos a todos ustedes que tenemos una plataforma educativa increíble en donde toda esta información y mucha más, pues está disponible para todos ustedes. Entonces vamos a compartir con ustedes un mini video de 1 minuto y terminando vamos a las preguntas. Perfecto, pues esa fue solo una probadita de lo mucho que tenemos para ustedes en todas las redes sociales y en la plataforma educativa. Y pues bueno, vámonos de lleno con las preguntas. Ingeniero, le preguntan, ¿por qué da un aneurisma cerebral? No se escucha, ingeniero, está silenciado. Ahora sí ya. Ya. Y ahorita ¿Listo? lo corté, pero ya otra vez. Bueno, son muchas causas que te puede un aneurisma, pero normalmente viene siendo una situación de colesterol, o sea, la arteria está tapada, entonces viene un rompimiento de la misma arteria o de la vena que irriga. Y eso también se genera cuando tenemos un problema emotivo muy fuerte, que hay un aumento de nuestra presión arterial
y también y hay una obstrucción, entonces donde viene el problema del aneurisma. Es lo que es una de las causas. Hay muchas más, no le podría decir todas porque no las he estudiado todas, pero las que he estudiado básicamente se basan en eso. Entonces, por eso es importante, como mencioné hace un momento, de tener el control de las emociones, el control del colesterol, el ejercicio, todo este tipo de situaciones hace precisamente que podamos controlar, o sea, prevenir un problema de tipo de tipo de un derrame cerebral o un aneurisma. ¿Qué otra pregunta? Le comentan acá, químico, hay personas que consideran que justamente el uso de cannabinoides altera el sistema neurológico y provoca que la presión arterial se eleve. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Sí, definitivamente la presión arterial, o sea, de hecho se recomienda cuando tomamos el CBD, que obviamente que siempre esté bajo la alternativa de un médico, o sea, que el médico sepa que vamos a tomar CBD. El CBD es vasodilatador y al ser vasodilatador va a evitar la presión arterial. Obviamente eso hace que tengamos una mayor fluidez sanguínea y si tenemos una presión arterial elevada puede propiciar a que se eleve más si es que no hay el control de la persona que la está tomando, es decir, si no está tomando algún medicamento. Pero sucede lo siguiente, que cuando tenemos un problema de una diabetes o un problema de una fibromalgia o donde es importantísimo el CBD, entonces es donde viene precisamente la ayuda que puede darnos el médico de saber cómo controlar esa presión para poder seguir tomando CBD. Si sabemos que el CBD nos da efecto de vasodilatador, pues en lugar de tomar la medicina que tomamos para la presión arterial, pues vamos a tomar una menor cantidad de medicamento para de esa manera poder tomar el CBD, porque nos va a ayudar a controlar el otro tipo de enfermedad que tenemos, una fibromalgia que es importantísimo en este problema musculoesquelético, el uso del CBD comprobado ya que funciona muy bien. Entonces, eso es lo que sucede precisamente, por eso es muy importante que nuestro médico esté al tanto que vamos a tomar CBD para de esa manera pueda equilibrar los medicamentos que podamos tener. Incluso esa misma situación de vasodilatación nos hace que no se recomiende el CBD cuando estamos bajo un régimen donde estamos tomando medicamento para evitar la coagulación, los anticoagulantes. ¿Y entonces por qué? Precisamente porque puede ponderar esa acción de anticoagulación y puede provocar una hemorragia. Entonces, por eso es muy importante que nuestro médico sepa que vamos a tomar CBD. Ahora, vuelvo a insistir, como es multiterapéutico el CBD, entonces podemos tener, no sé, 2, 3 enfermedades o dolencias o problemas y que el CBD nos va a ayudar. Entonces, ahí es donde, como repito, como dije hace un momento, es muy importante que nuestro médico nos ayude a controlar el medicamento alópata si es que tenemos hipertensión para poder tomar el CBD. Espero haber contestado esta pregunta. ¿Qué otra tiene por ahí? Le preguntan si las dosis son iguales para todas las personas con distintos padecimientos. Bueno, no, fíjese que es muy importante la pregunta porque la realidad es de que científicamente hablando no está aprobada una dosis para nadie. O sea, no se tiene una escala de decir, oye, esta dosis te va a aliviar tal o cual problema. No. Por eso siempre se aplica la microdosis, es decir, nosotros tenemos que explorar. ¿Por qué razón? Porque el problema que tengamos del cáncer o el problema que tengamos a nivel patógeno, en fin, nuestra enfermedad, se va a comportar distinto en cada organismo, por la edad, por el peso, por el sexo, por la etnia, en fin, va a ser diferente su comportamiento. Entonces, no es lo mismo tomar el CBD para una persona que tenga una diabetes aquí, que la pueda tomar en China, o que pueda tener una mujer o un hombre con pesos distintos. O sea, la dosis cambia. Entonces, por eso tenemos que buscar la dosis y por eso se utiliza la microdosis. ¿Cómo? Pues poco a poco empezamos y se recomienda científicamente que siempre debemos empezar a tomar el CBD lo más bajo posible, o sea, lento y aparte con muy poca dosis. Y poco a poco, conforme van pasando los días, irla incrementando. Pues estamos hablando, si es sublingual, pues empezar con una gota al día durante 3 días y después a otros 3 días con
con 2 gotas y cada día le vamos a ir subiendo poco a poquito, cada 3 días, de tal manera que vamos a encontrar la ventana terapéutica al momento que sintamos que ya tengamos un control de la sintomatología, que nos sintamos mejor. Y es cuando decimos, esta es nuestra dosis. La recomendación siempre es buscarla, es explorarla. Hay científicos que han mencionado algunas tablas sobre cómo calcular la dosis para determinadas enfermedades, sobre peso, sobre sexo, sobre, en fin, algunas variables. Sin embargo, la realidad es de que siempre llegan a lo mismo. Esta es la, digamos, de 50 miligramos al día de CBD, pero para llegar a 50 miligramos tienes que empezar poco a poco. Y eso no es lo mismo, puedes llegar a 60, te recomiendo 80 o 100 miligramos al día, pero tienes que empezar poco a poco. No puedes tomar de un día para otro 100 miligramos porque te va a hacer daño. No te va a matar ni mucho menos, pero pues no te va a hacer efecto. Entonces vas a perderle fe al CBD. Entonces, si lo tomas poco a poco, va a llegar al que encuentres la ventana terapéutica. Y una cosa muy importante, no hay sobredosis de CBD porque no es una droga. Entonces, el CBD, pues no se tiene registrada ninguna muerte por causa de alguna sobredosis de CBD. Y la razón es la siguiente, es muy clara esa razón. El tallo cerebral, nuestro tallo cerebral, tiene muy pocos receptores CB1, casi no tiene. Sin embargo, sí tiene muchos receptores de opioides. Y es precisamente el problema. Un exceso de opioides nos causa la muerte y exceso de CBD o cualquier cannabis, producto de la cannabis, no nos causa la muerte. Entonces, no, por lo tanto, podemos tomarlo con toda tranquilidad, pero siempre en la medida adecuada y de acuerdo a la dosis que poco a poco vayamos encontrando. ¿Qué otra pregunta? Ok, le preguntan si el CBD ayuda a la osteopenia. Sí ayuda, si lo toma con microdosis, puede tener la oportunidad de controlar su sintomatología. Yo le recomendaría una concentración de 50 a 100 miligramos de CBD por mililitro, utilizando microdosis y tendría un buen resultado en términos de 3 a 4 días va a empezar a sentir alguna mejoría en cuanto a su sintomatología. ¿Qué otra pregunta tiene? Muy bien, ingeniero. Pues bueno, hay muchísimo interés obviamente sobre este tema, como siempre. Qué Sin bueno. embargo, pues, llegando al tiempo establecido, les recordamos, por supuesto, que están disponibles para todos ustedes las redes sociales. Recordemos también que los lunes son lunes de preguntas, entonces ahí pueden acudir y se les responderán sus dudas, sus inquietudes. Y pues bueno, les vamos a dejar otra probadita pues de toda esta plataforma que está hecha para ustedes. Entonces, permítame, en un microminuto se los vamos a mostrar. Corre video.